Como decía mi hermano, vamos hoy a hablar sobre el atributo de la ira de Dios. He titulado esta enseñanza El enojo santo. Quiero dejarles, como siempre, los libros que he utilizado para este estudio. Y ahora sí. La naturaleza y el destino del hombre, de Reinhold Niebuhr, Los fundamentos de la fe cristiana, de James Montgomery Boyce, el diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine, la predicación apostólica de la cruz de Leon Morris, se lo recomiendo muchísimo, el comentario exegético al texto griego de la carta a los Romanos de Samuel Pérez Millos, Romanos, una orientación expositiva y práctica del doctor Evis Carballosa, también muy recomendado, el comentario de la carta a los Romanos de Karl Barth, la teología sistemática de Mirar Erickson, hacia el conocimiento de Dios de J. E. Packer, El misterio revelado de Edmund Clowney, también muy buen libro, y Los atributos de Dios, infaltable en este estudio del Dr. Pink. Muy bien, vamos todos a la carta a los Romanos, por favor. Quiero distribuir algunas lecturas en esta mañana. Le voy a pedir el favor a mi hermano Jefferson que me colabore con Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4. Mi hermano Leonardo, por favor, Romanos capítulo 4, versículo 15. Mi hermano Fiber, Romanos capítulo 5, versículo 20. Arturs, por favor, 7:7 de Romanos. Jorman, si es tan amable, Romanos capítulo 1, versículo 18. Hermano Wilmer, por favor, Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Sebastián, si es tan amable, el 3:19. Y le voy a pedir el favor a mi hermano Alejandro que me ayude con capítulo 5, verso 9. Romanos. Todos vamos a estar en Romanos hoy. Muy bien. 5:9, mi hermano. 5:9. Recuerden, cuando escuchan el texto, simplemente lo leen con buena puntuación, sin prisa. Vamos a dar comienzo entonces a nuestro estudio en esta mañana. Reinhold Niebuhr, en su libro La naturaleza y el destino del hombre, habla de la confrontación que hay entre Dios y el hombre. Y él plasma esa confrontación desde 3 puntos de vista. Él dice que hay un primer elemento en el hombre cuando se acerca a Dios, y es la reverencia hacia una majestad y la dependencia de una fuente externa. En segundo lugar, hay una confrontación en una obligación moral que es impuesta por una autoridad superior a uno. Y en tercer lugar, las ansias de perdón. Y eso es lo que todos nosotros enfrentamos cuando conocemos a Dios. Primero tenemos que verlo a Él como creador, también tenemos que verlo como un juez para poder verlo como un redentor o como un salvador. Y cuando nos encontramos con la revelación de Dios en la Escritura, de Él como un juez, necesariamente tenemos que encontrarnos con el atributo de su ira. Tenemos que encontrarnos con la ira de Dios. Siempre es determinante para nosotros, mis hermanos, en el plan de salvación. Pero si nos damos cuenta, en nuestra sociedad, con los años, con los siglos, nos hemos vuelto hábiles para acallar esa manifestación de la ira de Dios. Parece ser que siempre que nos encontramos con eso, pensamos que es algo indigno de Él, que es algo que no tendría que estar en Dios, que eso no debía ser calificado como una perfección de Dios. Incluso algunos creyentes encuentran la ira de Dios como algo vergonzoso y tratan de ocultarlo cuando quieren hablar acerca de Él. Si alguien se opone a lo que usted está predicando por la ira de Dios manifestada, con esas preguntas ociosas que siempre vienen, ¿cierto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué esta cosa? O si Dios es tan bueno, ¿por qué mandó a eliminar pueblos en el Antiguo Testamento? Siempre nos encontramos tratando de evadir esas cuestiones. ¿Pero por qué?
Si usted nota, cuando va a su librería de confianza, verá que, o en las redes sociales todo el tiempo, verá cómo se habla mucho sobre el poder de Dios para ayudar a las personas, sobre el amor de Dios que parece ser un amor desbordado por el hombre, pero muy poco se habla acerca de la ira de Dios y de su castigo, de su justo castigo. Así que, mis hermanos, debemos entender de primera mano que esta evasión que muchas veces hacemos de hablar de la ira y del justo castigo de Dios, no le hace justicia a lo que el testimonio bíblico revela acerca de Dios. ¿Qué diríamos, por ejemplo, si alguien se parara en una ceremonia de bautismo y dijera palabras como estas? Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué pensaríamos si alguien, cierto, que quiere exponernos el evangelio de salvación, dijera: no piensen decir en sus corazones que son hijos de Dios, porque Dios puede levantar hijos aún de estas piedras, o cosas así? Y nosotros encontramos que la revelación bíblica habla necesariamente acerca de la ira y el justo castigo de Dios sobre los pecadores. No puede ser que nosotros, los creyentes modernos, apreciemos esta perfección de manera diferente a como está en la Biblia. No puede ser que la revelación haya tomado un rumbo diferente de cómo fue enseñada por los hombres en la Biblia. No puede ser que se haya desarrollado de esa forma en nosotros. Así que tenemos que adherirnos a lo que la revelación de la ira de Dios nos va a mostrar en la Escritura. Amén. Y he desarrollado este bosquejo sencillo en 3 puntos. Vamos a ver que hay una dificultad en nosotros para entender la ira de Dios. Vamos a ver cuáles son los términos que la Escritura utiliza para hablar de la ira de Dios. Y nos vamos a detener en la carta a los Romanos para hablar acerca de la ira de Dios. Amén. Esos son los 3 puntos que vamos a ver este domingo y el otro. Sencillo. Muy bien. Punto número 1. Nuestra dificultad. Tenemos un problema en nosotros, mis hermanos, y es que muchas veces no sabemos cómo expresar la ira de Dios. No podemos encontrar muchas veces en nuestro léxico palabras de cómo expresar la ira de Dios, cómo expresar esta perfección de su carácter, cómo expresar este atributo. Y esta dificultad obviamente viene de nuestro pecado. El pecado ha producido en nosotros una incapacidad para reconocer nuestra maldad. Todos nosotros lo vemos todo el tiempo. Siempre que somos encontrados en el pecado, tenemos una excusa para ello. ¿Sí es así? Todos hemos conocido personas que incluso jamás se han disculpado por nada en sus vidas. Todo es culpa de los demás. ¿Sí se ha encontrado con ese tipo de personas? ¿Son ese tipo de personas? Sigan moviendo su cabeza, no pasa nada. Todos somos así. Todos nos encontramos con una dificultad de reconocer y admitir nuestro pecado y nuestra maldad. Esa incapacidad de considerarnos culpables ante Dios. Y es por eso que la ira de Dios se convierte en un problema para nosotros y no sabemos muchas veces cómo expresarla y cómo darla a conocer. Ese es el problema que tenemos. Creemos que la ira de Dios hacia el pecador es injusta. No debería existir. Él no debería tener esos sentimientos hacia nosotros. Somos muy buenos en nuestra propia opinión. Ese es el problema que tenemos con la ira de Dios. Y muchas veces la dificultad de expresarla viene de allí. Miren, quiero hacerles una comparación pequeña en esta mañana. Comparemos el amor de Dios y su ira. Si se dan cuenta en la Escritura que el amor de Dios jamás lo conduce a cometer acciones necias, impulsivas o inmorales. Como muchas veces el sentimiento o la emoción del amor se presenta en nosotros. A veces nosotros decimos que amamos, pero eso nos lleva a cometer conductas necias,
impulsivas e incluso inmorales, con tal de manifestar y satisfacer ese sentimiento en nosotros. De igual manera es la ira. La ira nos lleva muchas veces a cometer conductas necias, impulsivas e inmorales. Pero si el amor de Dios jamás lo lleva a cometer conductas necias, impulsivas o inmorales, su ira tampoco. La ira de Dios jamás se va a manifestar en conductas necias, impulsivas o inmorales. Jamás, jamás usted encontrará a Dios salido de casillas en su ira. Por eso no podemos comparar la ira del hombre con la ira de Dios. Incluso, ¿qué dice la Escritura acerca de la ira del hombre? ¿Lo recuerdan? Que en la ira del hombre, perfecto, no obra la justicia de Dios. Muy bien, muchas gracias, mis hermanas. Pero nosotros, si queremos realmente conocer a Dios en sus perfecciones, necesitamos encontrar la manera bíblica de pensar acerca de su ira. Adherirnos a lo que la revelación bíblica dice acerca de la ira de Dios. Y debemos ver cómo ambos testamentos muestran este atributo de una manera preciosa, perfecta, de cómo los escritores bíblicos quisieron dárnosla a entender. Así que por eso el segundo punto que vamos a ver son los términos que emplea la Escritura para hablar acerca de la ira de Dios. Muy bien. La ira de Dios en el Antiguo Testamento es vista con los siguientes términos, o descrita mejor con los siguientes términos. Un calor, furia, rabia, cólera, enojo, y denota siempre que se habla de la ira de Dios un alto grado de emotividad. Hay unas 600 referencias relacionadas con la idea de la ira de Dios solo en el Antiguo Testamento. Ya para el Nuevo Testamento los términos hablan de derramarse ferozmente, estar acalorado de violencia o respirar violentamente. También hablan de un furor resollante y escuchen esto, también habla de madurar o acumular lentamente. Leon Morris comenta en su libro lo siguiente, abro comillas: los escritores bíblicos para describir la ira de Dios suelen usar una palabra que refleja no el impetuoso surgir de una pasión que pronto desaparece, sino una poderosa y asentada oposición hacia todo lo que sea el mal que surge de la misma naturaleza de Dios. Hasta ahí la cita de Leon Morris. Así que cuando nosotros encontramos estos términos en la Escritura, cuando vamos al testimonio bíblico para ver qué es lo que los autores inspirados nos han querido enseñar sobre la ira de Dios, podemos encontrar que el significado de las palabras manifiestan al menos tres cosas. Préstenme atención. Número uno, su consistencia. La ira de Dios en la Biblia es mostrada por una consistencia que, a diferencia de las deidades paganas, cuya ira es caprichosa y antojadiza, la ira de Dios es duradera. No es simplemente un enojo momentáneo que pasa. Su ira es consistente, es duradera. Es una inquebrantable resistencia frente al pecado y la maldad. Número uno, su consistencia. Número dos, algo que los seres humanos elegimos encontrar. Los hombres, mis hermanos, y ustedes lo saben, todo ser humano no puede dejar de lado a Dios. Jamás. Alguien puede decir que no cree en Dios, que no quiere relacionarse con Él, que no quiere saber nada de Él, pero jamás podrá dejarlo por fuera de su vida. Jamás. O se relaciona con Dios por su gracia, su misericordia, su bondad y su amor, o se relaciona con Dios por su ira y su justo castigo. Así es la cosa. Así que si los hombres no pueden dejar por fuera de la realidad a Dios, aquellos que no deseen aceptar el amor y la gracia tendrán que relacionarse con Él
por medio de su ira. Por eso, algo que constantemente escuchamos en la revelación de Dios, sobre todo en los profetas, es la voz de Dios diciendo: ustedes me provocaron a ira. Muy bien. Entonces, los términos que nos muestra la Escritura sobre la ira de Dios nos muestran que es consistente, que es duradera, ¿cierto? Número 2, que es algo que los seres humanos encontramos por nosotros mismos. Y lo más importante, que hay un elemento judicial futuro siempre involucrado en la revelación de la ira de Dios. Los profetas generalmente nos hablan de ese día futuro, ¿cierto? Donde Dios desplegará su ira perfecta, su justicia se hará manifiesta y el mal será erradicado por completo de la creación. Algo de lo que venimos estudiando con nuestro pastor los jueves de Apocalipsis nos manifiesta eso. ¿Cómo llegará el momento en que la justicia de Dios se hará perfecta, su ira se hará manifiesta y será erradicado el mal por completo? Amén. Entonces, ¿qué nos muestran las definiciones que encontramos en la Escritura acerca de la ira de Dios? Que es consistente, que es duradera, que es algo que los hombres encontramos por nosotros mismos y que hay un elemento judicial futuro esperando para ser manifiesto allí. Muy bien, mis hermanos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario? Bien, vamos a la carta a los Romanos y vamos a ver la ira de Dios según Romanos. La carta a los Romanos, en palabras de Lutero y Calvino, constituye la puerta de entrada a la Biblia, dijeron estos reformadores. Pero lo interesante es que la carta a los Romanos contiene más referencias explícitas a la ira de Dios que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, exceptuando obviamente Apocalipsis. Pero en cuanto a las cartas doctrinales, encontramos que ninguna otra tiene más referencias explícitas a la ira de Dios que la carta a los Romanos. Y la carta a los Romanos nos va a mostrar tres aspectos de la ira de Dios, que son los que vamos a ver en esta mañana. Tres aspectos de la ira de Dios. Número 1, el significado de la ira de Dios. La ira de Dios, según la carta a los Romanos, es la decidida acción de Dios de castigar el pecado. Ese es el significado de la ira de Dios. Es la decidida acción de Dios de castigar el pecado. La ira de Dios es la manifestación activa de su odio hacia el pecado y hacia el abandono que los hombres han hecho de él mismo. Ya lo vamos a ver. Miren, la ira en sí no es un castigo. La ira en sí no es un castigo. El castigo es el producto de la ira de Dios, el resultado de la ira de Dios. Eso es lo que nos manifiesta la Escritura. El castigo viene a ser ese sentimiento, por así decirlo, que se expresa por medio de la ira. Y ya que Dios es eterno, debemos entender que la ira es eterna. Y por eso es que los pecadores reciben un castigo eterno. Para que lo vayan hilando ahí en la manifestación de la ira de Dios en Romanos. Cuando el apóstol Pablo presenta su argumento acerca de la ira de Dios, lo hace de entrada, lo encontramos ahí en Romanos 1:18, todavía no, en Romanos 1:18. Pero él va mostrando cómo, por así decirlo, defender su argumento de la ira de Dios a lo largo de toda la carta. Recuerden que la carta a los Romanos es escrita como, esa figura se llama hombre de paja, mi hermano, ¿sí? Hombre de paja, como hablándole a alguien imaginario y tratando de defender un argumento con ese alguien imaginario. Usted lo ve ahí a lo largo de la carta a los Romanos. Él mismo se pregunta, ¿no? ¿Por qué pues sin culpa? ¿Qué dirás entonces? ¿Hay injusticia en Dios? Y cosas así. Y esa figura del hombre de paja le sirve al apóstol Pablo para hilar todo su argumento a través de la carta a los Romanos. Cuando él llega al capítulo 13,
nos da una explicación acerca de lo que la justicia y la ira de Dios manifiesta. Romanos capítulo 13, versículo 3, por favor. 3 y 4, por favor. Amén, mi hermano, muchas gracias. Un vengador que castiga al que practica lo malo. Pero ¿de dónde trae este argumento el apóstol? ¿Desde dónde lo trae? Desde el principio de su carta, ¿cierto? De cómo la manifestación de la ira y el justo castigo de Dios se va a evidenciar en el pecador. Algo que me pareció impresionante, mis hermanos, y lo compartía con Xiomi sobre este estudio de la ira de Dios, es que cuando uno llega al capítulo 4 de Romanos, se encuentra con una declaración que es, bueno, al principio me pareció muy confusa, pero que cuando uno logra medio entenderla, es impresionante. Miren, Romanos capítulo 4, versículo 15, por favor. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Gracias, mi hermano. La ley acarrea castigo. ¿Qué versión es esa? Américas. ¿Nueva o vieja? Vieja. La nueva Biblia de las Américas dice que la ley produce ira. La ley produce ira. Pero ¿por qué la ley produce ira o acarrea castigo? ¿Por qué? Porque corrige, ¿por qué qué? Porque necesita saciar la santidad de Dios. Porque la ley produce ira, ya que evidencia el pecado que hay dentro de nosotros. ¿Cómo va el apóstol Pablo a esclarecer este argumento? Romanos capítulo 5, versículo 20, por favor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracias, mi hermano. La ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundara. Pero ¿cómo así, Pablo? ¿Cómo así primero que la ley produce ira? ¿De qué nos estás hablando? Bueno, yo no tutearía al apóstol. ¿De qué está hablando apóstol Pablo? ¿Cómo así que la ley produce ira? ¿Cómo así que la ley se introdujo para que abundara el pecado? Ah, ya no lo va a explicar. Romanos capítulo 7, versículo 7, por favor. ¿Quién tiene Romanos 7? Ah. Amén, mi hermano, gracias. Entonces, ¿cómo llegamos al conocimiento del pecado? Por la ley. Conociendo la ley. La evidencia de nuestro pecado está ahí, en el mandamiento. El apóstol va a decir ahí en Romanos 7, entonces, ¿qué diremos? ¿El mandamiento es algo malo? ¿Es pecado? No, jamás. La ley es justa, santa y buena. Pero yo no conocería el pecado de no ser por la manifestación de la ley. Así que la ley de Dios evidencia nuestro pecado. Y eso es lo que trae sobre nosotros el castigo de Dios. El castigo de Dios se revela por la ira, donde se descubre, donde se manifiesta la justicia de Dios y donde nosotros nos encontramos con ese juez cuya ley es implacable. Amén. Pero Romanos no solamente nos va a dar el significado de la ira de Dios, sino que también nos va a dar una revelación de la ira de Dios. Y creo que no hay un pasaje más diciente que Romanos capítulo 1, versículo 18, por favor.
Amén, mi hermano, gracias. Las implicaciones de este texto de Romanos 1:18 muestran un revelar constante que prosigue todo el tiempo desde el cielo. Además de ser una revelación universal hacia aquellos que aún no han sido alcanzados por el Evangelio. Es lo que dice ahí. El pasaje en su contexto se refiere a una revelación continua de la ira de Dios en contra del pecado y de la maldad. La singularidad de este pasaje nos puede ayudar a entenderlo no solamente para la época del apóstol Pablo, sino para todas las épocas, todos los periodos históricos y todos los lugares del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque habla de las consecuencias y los resultados del pecado que el mismo apóstol trata en ese capítulo 1. Mírenlo ahí. El oscurecimiento del entendimiento porque la verdad de Dios es rechazada, verso 21. La pérdida de la conciencia religiosa de las personas y como consecuencia una degradación moral, versículo 23. Hay perversiones sexuales, mentiras, envidia, odio, homicidios, contiendas, engaños, desobediencia a los padres y la lista continúa. Versículos 24 al 31. Entonces, lo que está demostrando Pablo en esta lista no simplemente son los resultados presentes para su época de lo que manifiesta la ira de Dios, sino que lo que está diciendo es que los hombres de todas las generaciones que detienen con injusticia la verdad de Dios tendrán como castigo estos resultados. ¿Cuáles? Desobediencia a los padres, oscurecimiento entenebrecido, pérdida de la conciencia religiosa, su fe muerta, contiendas, engaños, en fin, todo lo que evidencia allí en el capítulo 1. Esta, mis hermanos, no es una simple lista descriptiva de los pecados de los hombres. También es una advertencia sobre el juicio venidero de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8, por favor. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Amén, mi hermano, gracias. Esta revelación de la ira de Dios se expresa mediante un contraste. Miremos todos, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 18. Miremoslo por un momento. ¿Qué es lo que dice el versículo 17? ¿Qué dice el 17? Juan, ¿qué dice el 17? Muy bien. Si se dan cuenta que es una conjunción, ¿cierto? El por qué es una conjunción, sí. Se utiliza una conjunción, se utiliza el por qué. ¿Sí? ¿Sí lo notan ahí en el texto? Miren su texto, por favor, miren su texto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y qué dice el 18? Porque la ira de Dios se revela. ¿Qué quiere decir ese por qué allí? Porque ahí, ¿por qué hay un por qué en el 17 y por qué hay un por qué en el 18? ¿Qué es lo que trata de mostrarnos allí el apóstol? Que fuera del Evangelio es donde se revela la ira de Dios. Es fuera del Evangelio donde la ira de Dios se evidencia en el hombre. Tenemos una revelación del Evangelio, la cual es por fe, y una revelación de la ira de Dios inmediatamente después. Entonces, si la revelación del Evangelio es por fe, la revelación de la ira de Dios viene ¿por qué? Por la incredulidad. Es así de sencillo. Tenemos una revelación del Evangelio, versículo 17, la cual introduce el apóstol diciendo que es por fe. Así que en el versículo 18 va a manifestar la ira de Dios, que evidentemente es por la incredulidad de los hombres. Pero, mis hermanos, no es una incredulidad ciega o inocente. No es así como el apóstol trata el argumento en el 18.
Él no dice simplemente que los hombres son incapaces de creer o que les falta algo y por eso no pueden acceder al evangelio. ¿Qué es lo que dice? Que detienen con injusticia la verdad de Dios. Amén. Es una incredulidad voluntaria. Los hombres han detenido impía e injustamente la revelación del evangelio de Dios y eso despierta, por así decirlo, la cólera y el furor del Señor. La manifestación de la ira de Dios, al igual que el evangelio, es poder de Dios, pero no para salvación, sino para condenación. Como ejemplo de esto, el apóstol coloca la condición de los hombres y las mujeres que detienen con injusticia e impiedad la verdad de Dios. No se trata simplemente de una falla temporal en el ser humano. No es que algún día el hombre, incapaz de hacer algo más, quiso no creer en Dios. Cuando vamos a mirar allí en el original los verbos detener o impedir la revelación de Dios, ahí en Romanos 1:18, nos habla de una persistencia impía del pecador. ¿Y qué es lo que hace el pecador según Romanos capítulo 1? Detiene la verdad de Dios y lo sustituye con un ídolo, ¿cierto? Eso es lo que usted encuentra allí. El pecador impío y rebelde sustituye al verdadero Dios por un Dios personal. Esto refleja, mis hermanos, que el hombre está desprovisto de una justicia personal. El rechazo de la justicia de Dios en el Evangelio muestra la naturaleza del ser humano, lo que realmente es, y lo lleva a cometer todo acto de injusticia y de inmoralidad. El rechazo de la verdad, según Pablo allí en Romanos 1, conduce a la aceptación de la mentira, lo cual es un desafío a las leyes de Dios. ¿Y a dónde termina este personaje? En una vida llena de error y tinieblas. Amén. Quiero colocarlo en las palabras de Carval. Abro comillas. El hombre ha capturado y encasillado la verdad, es decir, la santidad de Dios. La ha compasado a sus propias medidas y con ello la ha desprovisto de su seriedad y alcance. La ha hecho vulgar, inocua e inútil. La ha convertido en falsedad. La irreverencia del hombre pone de manifiesto esta perversión y su irreverencia le empujará de continuo a una insumisión creciente. Dice Barth, si el hombre es Dios para sí mismo, entonces el ídolo entra en escena. Si se idolatra al ídolo, entonces el hombre se siente el verdadero Dios. Se siente el creador de esta criatura inferior. Hasta ahí la cita de Barth. Esta verdad, mis hermanos, de la incredulidad del hombre, detener injustamente la revelación de Dios, lo cual manifiesta la ira de Dios, está impreso en la conciencia de todo ser humano. Miren el versículo 28, de ahí de Romanos capítulo 1, por favor. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Decimos que está impreso en la conciencia del ser humano, versículo 32. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. No solamente pecan deteniendo injusta e impíamente la verdad de Dios, sino que se congracían con aquellos que lo hacen. Hasta allá llega nuestra depravación. Así que la ira de Dios no es injusta. El castigo de Dios sobre el pecado y sobre el pecador no es un repentino movimiento de su mal genio, de su enojo. Es una resistencia en contra del pecado. Las evidencias reveladas de la ira de Dios son notorias, pues en todas partes
y solo basta con que usted mire a su alrededor, se va desarrollando ese esquema degenerativo de manera constante. Parece ser que todas las generaciones tienen una cosecha propia de hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Todas las generaciones van cosechando a esos hombres, y más aún en nuestra generación, ¿no? Parece ser que decir la palabra virgen hace 30 años en televisión estaba mal visto. Hace unos días me compartía un hermano un video de cómo en una iglesia anglicana el hijo del pastor había nacido como niña, pero ahora era un niño y tan solo tenía 12 años de edad y era presentado en la iglesia para ser aceptado. Ese es el largo camino que hemos recorrido alejándonos de Dios como raza. Por eso el castigo de Dios y su justa ira es inminente, va madurando, pero llegará. Amén. Pero no solamente la carta a los Romanos nos muestra el significado de la ira de Dios y su revelación. Afortunadamente también nos muestra la salvación de la ira de Dios. Y es algo de lo que vamos a ocuparnos la próxima semana. Pero quiero dejarles esto. Pablo, en los 3 primeros capítulos de su carta a los Romanos, se propone llamar la atención a un punto especial. La ira de Dios es latente. Podemos verla a nuestro alrededor. La ira de Dios se revela desde el cielo y paga a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 3, versículo 19, por favor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. Amén, mi hermano. ¿Cómo podemos escapar de esto? Nuestra moralidad no nos puede salvar. Los adornos externos de nuestra religión no nos van a salvar. Porque la ira de Dios se revela y muestra nuestra injusticia y nuestra inmoralidad. Nuestra moralidad, lo que nosotros decimos tener como religión, no puede alcanzar las exigencias del estándar perfecto que Dios pide para salvación. Pero Pablo nos da la salida en Romanos capítulo 5, versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Amén. Hablando de Cristo. De eso nos vamos a ocupar el próximo domingo, mis hermanos. Ya el tiempo se terminó por hoy. Pero quiero dejarles una pequeña conclusión para que lo meditemos. Dentro de 8 días vamos a ver la ira de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro, y de cómo se evidenció en Cristo. Pero quiero dejarles una pequeña conclusión hoy. Miren, este es un estudio de los atributos de Dios, ¿verdad? Es lo que venimos haciendo aquí domingo tras domingo, 8 a.m. Usted puede estar ahí sentado en su silla o sentada, simplemente pensando que esto es una clase teórica de un tema que usted ha escuchado muchas veces en YouTube y en podcast y vainas así. Y puede tener esa actitud de pensar que es simplemente información que se le da desde acá. O puede tener la actitud correcta, mi hermano y mi hermana, y tomarse muy en serio cada atributo que se enseña desde acá. No podemos pensar que la ira de Dios es algo que pasó de moda, que es algo arcaico, que es del Antiguo Testamento. No podemos pensar que la ira de Dios es para genocidas, asesinos y violadores. Tenemos que reconocer qué es la ira de Dios y enfrentarnos con ella y enfrentarnos con su juicio para poder entender la salvación realmente. Ese es el fruto precioso que nos deja esta revelación. Porque si no podemos entender de qué fuimos salvos, entonces ¿cómo podemos comprender la revelación de Dios en la Escritura? ¿Y cómo podemos darla a entender a los hombres si nosotros mismos pensamos
que simplemente es algo pasado de moda. Así que piensen en esto, mis hermanos, por favor. Piensen que la ira de Dios sí es justa, que es una perfección de su ser, que es algo que adorna su misma revelación y que es algo que los hombres necesitan escuchar. Amén. Oremos, mis hermanos, para concluir. Mi Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Te suplico por tu Espíritu que alientes nuestros corazones con tu verdad y que podamos reconocer cada día más, Señor, tus perfecciones y atributos, los cuales están revelados en tu palabra para nosotros. Ayúdanos a encontrarnos, Señor, con tu ira, con tu justo castigo y entender, Señor, que si nos libraste de esto, fue por la manifestación preciosa de tu gracia en nosotros. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por tu Hijo, quien pudo soportar esto. Te glorificamos, Señor. Enséñanos a temerte y enséñanos a respetarte, Señor, cada día más. Lo oramos en el nombre de Cristo, Señor. Amén.